Hola chicos, bueno, volvemos otra vez a los tutoriales de matemática para los chicos de cuarto año. De verdad que estoy complacido porque en la primera entrega que se hizo están tratando en lo posible de ver cómo pueden adaptarse a este sistema de educación a distancia. Y les presento ahora, para terminar lo que es este ciclo de 4 videos, lo que es la ley del seno y la ley del coseno. Estas dos herramientas que se suman a la que ya hemos dado, como el teorema de Pitágoras y las razones trigonométricas, aquellas dos herramientas que he mencionado se practican en triángulos rectángulos, es específicamente en un solo tipo de triángulo, pero estas dos que se les va a presentar a continuación, por supuesto, son para triángulos en general. Quiere decir que no solamente son triángulos rectángulos, pueden haber triángulos acutángulos, obtusángulos o cualquier tipo de triángulo en particular. Voy a colocar acá, está colocado ya, un triángulo genérico para que vean a partir del triángulo genérico a qué se refiere nuestra primera ley que vamos a estudiar, que es la ley del seno. En este caso, ese triángulo genérico plantea lo siguiente: la ley del seno es sencillamente la igualdad que hay entre las divisiones de cada lado y el seno del ángulo opuesto a cada lado. ¿Cómo es eso? Por supuesto, aquí tengo el primer lado. El primer lado, voy a comenzar en orden alfabético, el lado A. Se va a dividir por el seno del ángulo que él ve de frente, en este caso, alfa. Seno de alfa. Esto va a ser igual al siguiente lado, B, que va a ser dividido entre el seno del ángulo que él también ve de frente, en este caso, beta. Y esta igualdad se mantiene también para el lado C, dividido entre el seno del ángulo que él ve de frente, en este caso, tita. Quiere decir que no importa lo que tengamos nosotros acá como nomenclatura para los lados y para los ángulos, basta con entender que la ley del seno establece la igualdad entre las divisiones de cada lado y el seno del lado opuesto a ese lado. Entonces, habiendo dicho esto, vamos a dar la presentación y cómo lo podemos aplicar a un triángulo cualquiera dependiendo de su distribución. Presten atención acá. Voy a dejar claramente para que ustedes puedan retroceder el video, pueden avanzar el video tantas veces como ustedes quieran. Deben anotar esto en su formulario. Invito a que lo hagan. Pero lo único que deben recordar, a mí no me gusta aprenderme las cosas de memoria, me gusta entenderlas a partir de un procedimiento. La ley del seno, repito, establece la igualdad entre las divisiones de la medida de un lado y el seno del ángulo opuesto a ese lado. Si yo quiero establecer la ley del seno para este primer problema, fíjense que podemos comenzar por donde nosotros queramos, por el lado que nosotros queramos. Vamos a comenzar por el lado 8. La medida del lado 8 dividido entre el seno del ángulo que él tiene opuesto a él, en este caso 48, va a ser igual a la medida de cualquiera de los otros dos lados, voy a tomar m, dividido por el seno del ángulo que m ve de frente, en este caso tita. Y va a ser igual también al lado 10, dividido entre el seno del ángulo que él ve de frente. Por lo tanto, esta ley se estableció para este triángulo en particular. Si observan, me quedan 3 fracciones, las 3 son iguales. Yo puedo tomar cualquier pareja de fracciones. Puedo tomar esta con esta, puedo tomar esta con esta, puedo tomar esta con esta. Ya que las 3 son iguales, yo puedo tomar en pareja cualquier par de fracciones. Por supuesto, se recomienda, y así lo dice esta ley, siempre se va a tomar la fracción que esté completa. Si observan, cuando hablamos de fracción completa, es aquella que tiene valores numéricos tanto arriba como abajo. Aquí tengo dos incógnitas, m y tita. No puedo tomar esta todavía. 8 y seno de 48, tomaría esta. 8 seno de 48, por estar completa esa fracción. Y la voy a igualar con la otra fracción que al menos tiene un dato, que en este caso sería 10 seno de alfa. Fíjense acá.
De las tres que están planteadas como ley del seno para el triángulo, se van a tomar convenientemente aquella fracción que esté completa y la igualamos con la otra fracción que al menos solamente le falte un elemento, que es esta. Esta todavía no puede ser tomada porque tiene dos incógnitas. Solamente puedo tomar aquella que sea completa y la otra que tenga al menos una sola incógnita. En ese caso va a darnos la elección de estas dos fracciones. Por supuesto, si observan, aquí solamente hay una incógnita, que en este caso es el ángulo alfa, y procederemos entonces a despejar esa incógnita en particular. La incógnita está debajo de una fracción. Para poderla despejar no puede quedar ahí, tenemos que pasarla hacia arriba. Si está dividiendo, pasará a multiplicar hacia el otro lado de la igualdad. Entonces, seno de alfa que divide a este lado pasará a multiplicar a este otro lado. En este caso, seno de alfa va a multiplicar a 8 por seno de 48 grados. Por supuesto, eso va a ser igual a 10 porque es lo único que me está quedando del lado derecho. Finalmente, yo quiero, no hay que perder el horizonte, necesitamos despejar seno de alfa. Tanto 8 como seno de 48 ahora están estorbando a ese despeje. Seno de 48 que divide pasará a multiplicar y 8 que multiplica pasará a dividir. En este caso, si seguimos la instrucción de un simple despeje, seno de alfa va a quedar solo y vamos a quitar de manera simultánea tanto el 8 como el seno de 48. Seno de 48 que divide pasará a multiplicar al 10. Y por supuesto y por último, el 8 que multiplica pasará a dividir. En este caso, seguiremos y termina nuestro despeje quitando la función seno. Recuerdan que eso también lo hicimos en las razones trigonométricas. Bastaría con pasarlo al otro lado como seno a la menos 1. Si tuviéramos coseno, pasaría al otro lado como coseno a la menos 1. Recuerden que eso está en tablas y está también en la calculadora. Quiere decir que alfa, que va a ser nuestra incógnita para quitarle la función, pasará al otro lado. Eso es algo nuevo para nosotros en cuarto año. Y de este lado quedará encerrado lo que teníamos, 10 por seno de 48, todo esto dividido por 8. Basta con tomar la calculadora y hacer el cálculo para el ángulo alfa y vamos a obtener, por supuesto, lo que nos están pidiendo como primera incógnita. En este caso, vamos a buscar la aplicación de calculadora. Verificamos entonces, colocamos seno a la menos 1, 10 que multiplica el valor de seno de 48 y es dividido entre 8. Para nosotros ese valor es 68.269. Quiere decir que alfa, vamos a tomar acá, 68,269 grados. Sabemos que alfa es un ángulo y su unidad es el grado. Por supuesto, es una de nuestras primeras incógnitas. Ok, es una de nuestras primeras incógnitas. Ya tenemos entonces alfa. Fíjense que al tener el segundo ángulo, si ya obtuvimos esto y tenemos este como ángulo base, ya podemos de una vez, por la relación que hay entre los ángulos de cualquier triángulo, donde la suma de ellos debe dar 180. Recuerden que esa regla no solamente aplica para triángulos rectángulos, sino que también aplica para cualquier tipo de triángulo. Esa regla fundamental angular. La suma de los ángulos internos de cualquier triángulo me tiene que dar 180. Por lo tanto, a partir de este valor y a partir de este valor, podemos obtener el valor de θ a través de esa relación. Fíjense acá, vamos a establecer esa relación. Θ, que es desconocido, sumándolo con el ángulo de 48 y sumándolo con el otro ángulo que acabamos de hallar, que es alfa, que es 68,269, eso me tiene que dar esa suma 180 grados. Esto es la regla que nosotros conocemos como regla fundamental de la suma de los ángulos internos de cualquier triángulo. Por supuesto, aquí es una ecuación de primer grado donde tendríamos que despejar θ, y esto es un despeje sumamente sencillo. 180 está de aquel lado y estos dos elementos que suman pasarían a restar al otro miembro de la igualdad.
Quiere decir que nos está quedando menos 48 menos 68,269. En este caso, tita, y tomando la calculadora, es una simple resta donde intervienen tres cantidades. Podemos decir entonces 180 menos 48 menos 68,269 da como resultado 63,731. 63,731 grados. Sabemos que tita también es otro ángulo y por supuesto su unidad es grado. Fíjense que fue muy fácil hallar los dos ángulos. El primer ángulo fue hallado a través de la ley del seno, bastante sencilla de aplicación, la ley del seno. Solamente debemos recordar, repito, que ella se establece a partir de la división de cada lado entre el seno del ángulo opuesto a cada lado. 8 entre seno de 48, 10 entre seno de alfa y m entre seno de tita. Esas tres divisiones las establece la ley del seno como iguales. Se elige inicialmente, para poder hallar cualquier incógnita, aquella fracción que esté completa junto con otra fracción que esté parcialmente completa. Inicialmente solamente podíamos tomar esta fracción y esta, porque esta presentaba dos incógnitas y es inconcluso responder a algo que tenga dos incógnitas. Respondemos a aquello que tenga una sola incógnita. Por lo tanto, se establece ese medio y podemos hallar el primero de los ángulos, para luego, ya establecido este ángulo que nos dan de dato, este ángulo que lo acabamos de hallar por la ley del seno, podemos establecer a partir de la ley fundamental de los ángulos y de su suma dentro de un triángulo que me debe dar 180, podemos hallar el faltante, que en este caso es tita. Para hallar lo que es m, que es uno de los lados, aquí yo no puedo hablar de Pitágoras, porque repito, Pitágoras solamente se aplica al triángulo rectángulo. No puedo hablar ni siquiera de la palabra hipotenusa, porque eso es relativo a un triángulo rectángulo y aquí no estamos viendo triángulo rectángulo. Por lo tanto, sencillamente tengo que hallar este lado m y la única manera es a través de la misma ley del seno. Fíjense que aquí ya tenemos tita, lo podemos sustituir, es este valor, 731 grados, y entonces podemos tomar la fracción que originalmente teníamos completa con ahora esta fracción que está parcialmente incompleta. En este caso, la única incógnita que presentaríamos m, porque ya la que teníamos abajo, que era tita, fue solventada en el proceso anterior. Quiere decir que para poder continuar nuestro problema, me permito borrar de este lado. Tienen la capacidad ustedes de retroceder el video tantas veces como ustedes quieran. Tomamos entonces nuevamente una fracción que esté completa, en este caso la inicial. Y la ley del seno me plantea que yo puedo tomar ella con otra de las fracciones parcialmente completas. En este caso, esta que acabamos de colocarle el valor hallado, 63,731 grados. Precisamente aquí ahora en esta ecuación, en esta igualdad que tomamos de la ley del seno, ojo, yo puedo tomar la pareja de fracciones que yo quiera y formar la ecuación que yo quiera. Ahora estoy tomando esta y esta porque hallamos el otro valor. En este caso, podemos despejar la letra m. Este elemento que está dividiendo, para poderlo dejar solo, pasará a multiplicar al 8. Y será dividido todo esto entre seno de 48 grados. Por supuesto, aquí tenemos cómo hallar esa m. Nuevamente, repito que debemos tener calculadora al lado, la única manera de solventar todos los cálculos que tenemos planteados. En este caso sería 8 por seno de 63,731 dividido esto entre seno de 48 grados. Sacando el resultado me debe dar que el lado que estamos buscando es igual a 9,731
653. Por supuesto, estas son unidades de medida de longitud, no tienen, si nos dieran centímetros serían centímetros, si nos dieran las medidas en kilómetros nos dieran kilómetros, o en metros serían metros, pero aquí sencillamente son unidades de medición y eso es lo que nos está dando. M va a ser igual a 9,653. Fíjense que es bastante sencilla la aplicación de la ley del seno. Nuevamente, esa igualdad que plantea la ley del seno establece la relación de cada lado dividido entre el seno del ángulo opuesto a cada lado. A partir de ese hecho, se elige inicialmente aquella fracción que esté completa con una fracción que esté parcialmente completa y empezamos nosotros a hallar lo que son las diferentes incógnitas dentro del problema. Aunado a eso, se dieron cuenta que para hallar el tercer ángulo solamente bastó la relación fundamental de los ángulos en cualquier triángulo, cuya suma debe dar 180. Eso lo practicábamos en triángulo rectángulo y ahora lo estamos practicando en cualquier tipo de triángulo porque la ley de angular de los ángulos internos se aplica para cualquier tipo de ángulo. Bueno, entonces vamos a continuar en el próximo bloque de este mismo video cómo se puede aplicar la ley del seno al siguiente problema. Entonces seguimos con este segundo problema. Vamos a aplicar también la ley del seno originalmente y verán cómo se le aplica a este otro triángulo. En este caso, recuerden que la ley del seno tenemos que anotarla en el formulario, es sencillamente todas las divisiones que hay entre cada lado y el seno del ángulo opuesto a cada lado. En este caso, podemos comenzar por cualquiera de las longitudes de los lados, podemos comenzar por A por 14 por 20, vamos a aplicarlo. Voy a comenzar por el de 20. 20 dividido entre el seno que él ve de frente, del ángulo que él ve de frente, en este caso seno de alfa, va a ser igual a 14 entre el seno del que él ve de frente, que en este caso es beta, y va a ser igual a A entre el seno de 25. Si notan, hay algo bastante obvio. Ninguna de las fracciones está completa. Fíjense que 20 sobre seno de alfa es incógnita alfa, 14 entre seno de beta es incógnita beta, y en esta fracción A es incógnita. Recurrentemente, solamente la ley del seno la podemos aplicar o nos es útil cuando una de las fracciones, en este caso, está completa. Pero como dicen, lo que no puede resolver una ley, lo resuelve la otra. Y en este caso, este problema sí va a poder ser resuelto por la ley del coseno. Fíjense que no puedo aplicar la ley del seno de manera momentánea porque nos faltan datos para alguna de las fracciones. Posiblemente la podemos hallar luego de que la ley del coseno, que es nuestra ley salvavidas, cuando no se puede aplicar una, se puede aplicar la otra. Vamos a tomar un triángulo cualquiera, un triángulo genérico. En este caso colocamos varios, lo que son las longitudes de cada uno. Colocamos también ángulos para identificar en este caso cada ángulo. Y si observan, por supuesto, la ley del coseno nos dice se puede hallar cualquier longitud del triángulo a partir de la siguiente relación. Puedo comenzar de manera arbitraria por cualquier lado. Voy a comenzar por este. El lado A elevado a la 2, y esto es lo que nos dice la ley del coseno, va a ser igual a la suma de los otros dos lados elevados a la 2 menos el doble producto, este 2 es de la fórmula, de esos dos lados que no son A, en este caso B por C, sin elevar a nada, multiplicado por el coseno del ángulo que A ve de frente, en este caso el ángulo alfa. En esa cuestión del ángulo opuesto sí es muy parecida a la ley del seno, pero la construcción, a partir de lo que queremos hallar uno de los lados, el lado que queramos hallar lo elevamos al cuadrado, va a ser igual a la suma de los otros dos lados elevados al cuadrado, menos el doble producto, esto es parte de la fórmula de esos dos lados, que son diferentes al que busco, multiplicada por el coseno del ángulo que es el lado B de frente. También podemos hallar esa misma relación para el lado B y para el lado C. Si lo hacemos para el lado B, entonces también vamos a colocar B elevado a la 2
va a ser igual a la suma de los otros dos lados que no son b, también elevado a la 2, en este caso a y en este caso c, menos el doble producto de ellos dos sin elevar a nada, por el coseno del ángulo que ve de frente, en este caso es beta. Y por último, también se lo podemos aplicar al lado C de nuestro triángulo genérico, va a ser igual a la suma de los otros dos lados que no son C, también elevados al cuadrado, menos el doble producto de ellos dos sin elevar a nada, por el coseno del ángulo que C ve de frente, en este caso gamma. Sea cual sea el triángulo que vamos a estudiar, si queremos aplicar la ley del coseno, se aplica directamente para buscar uno de los lados faltantes. En este caso siempre, cuando vemos un sistema como este, me falta uno de los lados, es posible que la ley del coseno sea aplicado para el triángulo. Ustedes tienen la capacidad de regresar el video, copiar la fórmula, agréguenla por supuesto junto con el triángulo genérico al fichero o al formulario que ustedes tienen, y por supuesto va a ser nuevamente otra herramienta que les estamos brindando para poder buscar incógnitas ahora en cualquier triángulo, porque recuerden que estas dos leyes son universales y no solamente se aplican a triángulos rectángulos, sino que se aplican a cualquier tipo de triángulo. Visto esto, entonces vamos a borrar y vamos a darle solución a nuestro triángulo, que ya vimos que de entrada no pudimos hallar ninguna solución con la ley del seno. Vamos a aplicar la ley del coseno para el lado que no conocemos, que en este caso en nuestro triángulo el lado desconocido es A, tomando por supuesto en consideración, vamos a partir de A, ese lado que no conocemos elevado a la 2 va a ser igual a la suma de los otros dos lados que no son A, también elevado a la 2. Fíjense que es la misma estructura que estamos explicando con el triángulo genérico. El lado que estoy buscando es igual al elevado a la 2, es igual a la suma de los otros dos lados elevado a la 2, menos el doble producto, ese 2 es obligatorio, parte de la ley del coseno, que multiplica a esos dos lados sin elevar a nada, en este caso 20 por 14. Seguido, por supuesto, multiplicado esos tres elementos por un cuarto elemento que es el coseno del ángulo opuesto a A. Nos vamos al triángulo y el ángulo opuesto a A es el ángulo de 25. Si prestan atención a la fórmula completa, esto es una fórmula bastante mecánica, solamente tenemos números y basta con que nosotros hagamos todo el cálculo de estas operaciones sabiendo que hay jerarquía. Primero se deben resolver lo que son las potencias, quiere decir, debemos resolver esto que está acá, resolvemos lo que es la multiplicación, toda esta se resuelve y nos van a quedar tres elementos que van a estar en suma algebraica. Entonces procedemos al cálculo. 20 al cuadrado me va a dar 400, recuerden que eso es 20 por 20. 14 al cuadrado nos va a dar 196, recuerden que 14 al cuadrado es 14 por 14. Ya resolvimos lo que son las dos potencias. Y por supuesto, tomando la calculadora, ya que participa un coseno y la única manera de resolverlo es a través de la calculadora científica, tomamos la multiplicación 2 por 20 por 14 multiplicado por el coseno del ángulo de 25 grados. Por supuesto, al darle igual me debe dar entonces el valor correspondiente, va a dar negativo 507 532. Recuerden siempre utilizar tres decimales, es lo que nosotros estamos poniendo como regla para los cálculos de matemáticos. En este caso, a cuadrado va a ser igual, tendríamos que sacar la cuenta, en este caso utilizamos la calculadora nuevamente, tenemos una resta y suma de tres elementos, sería 400 más 196 menos
507,532. Sacando ese resultado, nos queda que esto es igual a 88,468. Por supuesto, no hemos resuelto nada hasta que no quitemos el cuadrado. Recuerden que para poder despejar ese elemento debe colocarse raíz a ambos lados de la igualdad. Con eso aseguramos quitar el cuadrado, la A va a estar despejada y el resultado de esa raíz va a ser nuestra respuesta definitiva sobre el cálculo de lo que estamos buscando para A. En este caso sería raíz cuadrada de 88,468. Nos va a dar un total de que ese lado que es incógnita es igual a 9,405. Por supuesto, esto no tiene unidad porque no hemos colocado unidades para la distancia. Puede colocarse centímetros, metros, dependiendo de nuestro problema. Sencillamente son unidades de medida métrica. Y por supuesto, a partir de ya tener lo que es el lado que acabamos de conseguir, podemos entonces retomar nuevamente lo que habíamos hecho con la ley del seno, porque recuerden que lo que no puede resolver inicialmente la ley del seno, la ley del coseno resuelve y podemos volver a retomar la primera idea principal, que era aplicar la ley del seno. Si le aplicamos la ley del seno, pero ahora sabiendo que el lado A es igual a 9,405, entendemos que ahora la ley del coseno sí va a poder ser utilizada. ¿Ok? En este caso la aplicamos, comenzamos por cualquiera de los lados. Voy a comenzar por el lado de 20. 20 dividido entre el seno del ángulo que él ve de frente, seno de alfa, va a ser igual a 14 dividido entre el seno del ángulo que él ve de frente, en este caso beta, y va a ser igual a 9,405, que es el otro lado y que ya lo habíamos hallado utilizando para ello la ley del coseno. Va a ser dividido por el seno del ángulo que él ve de frente. En este caso, el ángulo que él ve de frente es de 25 grados. Si observan ahora, la ley del seno sí puede ser aplicada porque entendemos que hay una fracción ahora que sí está completa y entonces podemos elegirla a ella y cualquiera de las otras dos para hallar las incógnitas faltantes. En este caso, por supuesto, yo puedo elegir la fracción completa con esta o la fracción completa con esta, dependiendo del gusto que tenga yo por encontrar una de las dos primero. Voy a tomar para elegir esta fracción para hallar alfa junto con la fracción que está completa. Recuerden que en estas tres son iguales y puedo tomar la pareja de fracciones que tengamos para resolver el problema. Tomando 20 sobre seno de alfa igual a la fracción completa 9,405 sobre seno del ángulo de 25 grados. Fíjense que la única incógnita presente al tomar parte de esa ley del seno es el ángulo alfa. Por supuesto, el ángulo alfa se despeja. Ahorita podemos ver algo que se hace recurrentemente en matemática cuando tengo un par de fracciones mirándose de frente y quiero despejar un elemento que está en la parte de abajo para empezar a quitar los elementos, uno que divide, otro que multiplica. Es muy sencillo. Se invierten las dos fracciones. Esto no lo habíamos visto en ningún tipo de despeje, pero se puede hacer. Se invierten las dos fracciones. Seno de alfa pasa para arriba, 20 pasa para abajo. Igualmente tenemos que invertir la otra porque si no estaríamos dañando el problema. En este caso, seno de 25 sobre 9,405. Basta con despejar alfa, que ahora sí la tenemos arriba. ¿Ok? En este caso, seno de alfa, para que quede solo, me estorba el 20 que está dividiendo, pasa al otro lado a multiplicar. En este caso sería 20 que multiplica a seno de 25 grados dividido todo entre 9,405. Por supuesto, no puedo hallar alfa hasta que no quite la función trigonométrica seno. Recuerden que para quitar una función por despeje pasa al otro lado como seno a la menos 1. Recuerden que también dijimos que si aquí había coseno y la queremos quitar, pasaría como coseno a la menos 1. Si aquí tenemos tangente y lo queremos quitar, la pasamos al otro lado como tangente a la menos 1. Por supuesto, eso va a aplicarse a lo que nos quede del otro lado, que es 20 por seno de 25
dividido todo esto entre 9,405. Por supuesto, hallar esto, sencillo, tomamos la calculadora, tenemos esa capacidad para resolver este elemento. Ok, en este caso tomamos la función inversa seno a la menos 1. Recuerden que en sus calculadoras, arriba de cada tecla, sin, cos y tan, están las funciones inversas. Las tienen que, para poder aplicarlas en la calculadora, tienen que apretar la tecla Shift o la de Second Function, que es la otra, dependiendo del modelo que ustedes tengan. En este caso, colocamos seno a la menos 1 de 20 que multiplica a seno de 25 y es dividido por 9,405. En este caso, si aplicamos eso, nos va a dar que el ángulo, en este caso, es igual a 63,989 grados. Recuerden que los ángulos, su unidad es grado y este elemento no puede faltar, ya que estamos hallando es una unidad de grados. En este caso, fíjense que ya hemos hallado un par de incógnitas de nuestro problema. Hemos hallado el lado faltante, que inicialmente no pudimos aplicar ley del seno, tuvimos que llamar la otra herramienta, la ley del coseno, recordando lo que dije al principio: lo que no puede resolver ley del seno, la ley del coseno lo termina de resolver. Hallamos esa incógnita y pudimos volver a regresarnos a la aplicación de la ley del seno, que la completamos y pudimos, por supuesto, aplicarla también. ¿Se pueden aplicar las dos leyes? Claro, lo acabamos de hacer. La ley del coseno me permite buscar una de las incógnitas y después la ley del coseno, que es de aplicación mucho más fácil, me permite buscar las otras incógnitas restantes. Al haber hallado alfa, la última de las incógnitas, que es beta, queda prácticamente resuelta por el hecho de que ni siquiera la tenemos que buscar por la ley del seno, sino que, pensando en la parte lógica, la ley angular, que me dice que la suma de los ángulos internos de cualquier triángulo me tiene que dar 180, teniendo estos dos, ya yo sé cuánto me va a dar beta, porque la suma de los tres me tiene que dar 180. Planteando, voy a borrar acá, ustedes tienen capacidad de regresar el video y copiar lo que ustedes tengan como duda. Recuerden pasar sus dudas o tomar la red social de WhatsApp que tenemos para que ustedes pregunten cualquier elemento dudoso que vean dentro del video. Entonces vamos a aplicar. Pude haber tomado esta fracción con esto para hallar beta y hacer el despegue de beta, pero es mucho más fácil tomar la otra vía, que es la suma de los ángulos internos de un triángulo de 180, y trabajar con resta es mucho más fácil que trabajar con el despeje de algo, aunque se puede también hacer. Vamos entonces a tomar, decimos entonces que beta más 63,989 grados más 25, los tres ángulos sumados deben dar 180 por el hecho de que forman parte de un triángulo. Basta con despegar la letra, en este caso que corresponde al ángulo beta. 180 estado de aquel lado, vamos a pasar estos dos para despegar beta. Tanto este como este que están sumando pasarían al otro lado a restar. Y finalmente, por supuesto, utilizando la calculadora, restamos ambos elementos y, por supuesto, podemos obtener el resultado final. En este caso, tomando la calculadora, 180, en este caso 180, le restamos 63,989 y le restamos también 25, me va a dar como resultado 91,011. En este caso, nuestro ángulo faltante sería igual a 91,011 grados. Finalmente ya obtuvimos la última de las incógnitas presentes y, por supuesto, nuestro problema termina en ese momento.